Good morning to everyone. Thank you so much for being here, being in 9:03 local time. I would like to start this webinar today about sustainable cities, a financing opportunity for the banking sector. Let me introduce myself first. I'm Marcela Ponce. Yo soy Marcela Ponce, soy la líder del programa de financiamiento climático en Latinoamérica y el Caribe, y aquí estamos apoyando a las diferentes instituciones financieras en la región para diseñar e implementar su travesía de implementación sobre el sector bancario sostenible y responsable, sin ceder la utilidad bancaria que todos queremos buscar en los negocios, pero un impacto social más allá de los grupos de interés de nuestros clientes y los accionistas. Para algunos de ustedes que no conocen IFC es la Corporación Financiera Internacional, que es miembro del Banco Mundial, y somos el Banco de Desarrollo del Desarrollo Sostenible. En los mercados latinoamericanos tenemos un enfoque en la agenda climática y hemos comprometido a que 35% de lo que hacemos en cuanto a nuestras inversiones tengan un beneficio climático para el 2025, pero también, al igual que otras multilaterales, que para el 2025 tenemos un porcentaje de nuestros clientes que estén alineados con nuestras políticas según nuestra metodología. Entonces, estamos en la agenda climática desde IFC. Pero quiero presentarles el webinar de hoy a todos ustedes. Quiero darle la bienvenida a nuestros speakers. Muchas gracias, Prashant, por acompañarnos, que es el Chief Industry Specialist de IFC, Ramón Santoyo, presidente de World Future Society en México, y Jorge Pash, gerente de finanzas de HSBC Latinoamérica. Y bienvenidos a todos los participantes que nos están acompañando el día de hoy en este webinar de diferentes regiones del mundo. Así que se trata de oportunidades de financiamiento para ciudades sostenibles, y
Brevemente, hoy en día las ciudades representan el 80% del PIB mundial y tienen más de la mitad de la población global. Sin embargo, las ciudades tienen más del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero y consumen tres cuartos de los recursos naturales de la Tierra. Y esto nos lleva a la emergencia de mejorar las ciudades y la resiliencia de las ciudades y que sean amigables con el medio ambiente. Y no hay duda que el cambio climático es uno de los mayores retos de nuestro siglo y requiere la atención de todos los niveles, de todos los sectores. Y esa es la idea del webinar de hoy. El cambio climático no es un tema ambiental nada más, es parte del riesgo integral a nuestro tejido empresarial y el desarrollo económico y social de nuestras ciudades y seguirá siendo una vulnerabilidad que todos debemos enfrentar con las sequías, las temperaturas y las inundaciones. Entonces, vamos a darle ahora la palabra a nuestros conferencistas de hoy. Según IFC, hay una gran oportunidad como parte del financiamiento de las ciudades sostenibles y eso es lo que vamos a discutir el día de hoy. El evento de hoy es el cuarto evento en una serie de webinars mensuales eh, que se enfoca en las soluciones financieras sostenibles que es en nuestra academia que se conoce como GBAC. GBAC es una plataforma que lanzamos en el 2017 para desarrollar nuestra asesoría climática y servicios de formación y capacitación para ayudar a nuestras instituciones financieras en los mercados emergentes para enverdecer sus operaciones. Y hasta ahora hemos ayudado a muchos bancos, desde compañías microfinancieras hasta bolsas de valores y otros jugadores claves en el sector financiero en su transformación de modelos tradicionales de negocio hacia la alineación con la sostenibilidad. Entonces, antes de presentar a nuestros invitados, quiero compartir con ustedes algunos anuncios logísticos el día de hoy. Voy a leerlos, perdón, voy a leerlos y les pido que por favor pongan sus micrófonos en mute, que apaguen sus cámaras si no están hablando. Recuerden que esta sesión va a ser grabada, será en inglés y tendrá traducción simultánea al español que está disponible en el menú. En la parte inferior de sus pantallas, las presentaciones y las grabaciones van a ser enviadas a todos los participantes registrados. En los siguientes días vamos a tener cada uno de los invitados con una breve presentación y vamos a tener un panel de discusión durante la última media hora. Y les pedimos que compartan cualquier pregunta que tengan en el chat, por favor. Queremos responder a todas sus preguntas y al final tenemos un código QR en la pantalla para que lo capturen con sus dispositivos móviles con una encuesta de 3 preguntas que nos ayuden a seguir mejorando en esta serie de webinarios. Muchas gracias. Y con esto quiero invitar a nuestros invitados, Prashant Kapoor, que es el jefe de especialista de industrias del Banco Mundial. Y Prashant Kapoor es un defensor de las soluciones sostenibles que se alían con los negocios, las instituciones financieras, el gobierno y la sociedad civil. Prashant actualmente lidera el programa de ciudades APEX, del cual va a hablar hoy, que apoya a las ciudades para volverse eficientes en recursos y consumo y en emisiones. También creo Excellence and Desire for Greater Efficiency Certification para poder optimizar la eficiencia en los mercados emergentes. Edge es un software gratuito de estándar de enverdecimiento y con una certificación internacional. Bajo su liderazgo, IFC ha creado un portafolio que es más de 8.600 millones de dólares directamente y por medio de intermediarios financieros. Ramos Antonio, muchas gracias por acompañarnos, presidente de World Future Society en México. Él es el presidente actual de World Future Society en el capítulo mexicano y ha sido apasionado de estudiar el futuro
por más de 20 años. Profesionalmente ha trabajado en el sector financiero donde ha sido un vínculo entre la tecnología y los negocios. Él es un director independiente de Banco del Bajío que lidera el Comité de Transformación Director Digital of y Grupo también Financiero. miembro del Comité de Riesgo. También es director independiente de Grupo Financiero Acerta, líder en Latinoamérica y España y Pro Desarrollo con 52 instituciones financieras en México. Por último, Jorge Pash, gerente de finanzas de la TAM en HSBC. Muchas gracias por acompañarnos. Jorge tiene 25 años de experiencia en estructurar el comercio en los mercados capitales y diferentes acciones en países de Latinoamérica y como inversionista bancario senior de los gobiernos, como asesor en las transacciones de infraestructura invisibles, especialmente en el sector transporte. También ha liderado transacciones del mercado de capitales con infraestructura, incluidos los NBS del sector socioeconómico vulnerable, la implementación de aeropuertos, de peajes para el sector Short terms, financiero. Porsche participó en el estructuramiento de los proyectos National sostenibles, incluido el primer for bono Mexico verde City. para el gobierno, para un gobierno subnacional en Latinoamérica, para la Ciudad de México. Jorge es responsable de lanzar soluciones responsables ambientalmente para los mercados de México y Argentina. Es un líder de proyectos sostenibles que influencia a sus clientes para poder cumplir con los principios ambientales, sociales y de gobernanza, ASG. Y con todo esto vamos a escuchar de ellos. Yo creo que las ciudades, como les decía, son contribuyentes al cambio climático por las emisiones de gas efecto invernadero, pero también tienen grandes oportunidades en planeación urbana, políticas, servicios, etcétera. Y son tantos que pasan de las áreas rurales a las ciudades. Y con esto, Ramón, te doy la palabra. Thank you very much, Marcela. Let me share my screen. I hope you all can Muchas see. gracias, Marcela. Déjame compartir la pantalla. Espero que la puedan ver en este momento. Sí, sí, la podemos ver. Ok, excelente. Y yo estaré hablando sobre los futuros de la ciudad. Muchas gracias a IFC es un placer de estar aquí acompañado de Marcela, Rashad y George. Primero que todo, voy a dividir esta presentación en tres partes. Primero que todo, voy a hablar de unos conceptos básicos del Then futuro para darnos un poco de contexto. Luego hablaré de demografía, no demografía como un tema en sí, sino para tener una semilla para empezar a hablar de las causas y efectos, la relación causa-efecto. Espero que la disfruten porque siempre es desafiante, porque nos distraemos, pero bueno, luego, claro está, entramos al tema de ciudades y haré algunos comentarios de un punto de vista futurista. El futuro, invented the la previsión, inventó el término de prospectiva o on the foresight en inglés, y es la ciencia de estudiar el futuro para entenderlo y ser capaz de influenciarlo. Esto tiene algunos procedimientos y métodos para hacerlo, para estudiar el futuro. Y uno dice, ¿cómo puede estudiar el futuro? Es como un historiador estudia el pasado. Hay algunas personas que estudian el futuro para tratar de explicar qué es lo que va a suceder y cuando sepamos qué es lo que va a suceder o por lo menos tengamos idea de lo que pueda suceder, hay que influenciarlo, ¿cierto? Y es una parte importante cuando nosotros hablamos del futuro de las ciudades. Él también nos dio algunos conceptos sobre cuáles son los elementos de que es una prospección o una proyección. Hay que mirar lejos y no hay que mirar lejos en la distancia, sino en el tiempo, en el futuro, ¿cierto? Y por los siguientes minutos yo voy a, o espero que me puedan acompañar en mirar muy lejos, mirar muy hacia adelante en el futuro e imaginarnos cómo vamos a hacer. Y les pido que ustedes mismos sean parte de la ecuación si vamos a hablar de más de 10 años
por favor, agreguen 10 años a su edad actual para ser parte de la ecuación directa. Piensen en cómo van a ser las cosas en ese futuro. También para ver el futuro hay que verlo no solo lejos, sino ampliamente, 360 grados, porque así es como funciona el mundo en este momento. Es muy interactivo, en especial hoy en día. Y luego vamos a hacer un análisis profundo donde analizamos profundamente. No vamos a hacer una proyección necesariamente ni una perspectiva, pero es importante que profundicemos y que dividamos el problema en piezas y lo analicemos. También cuando se hace proyección y planeación de escenarios, hay algunos riesgos, por supuesto, porque puede que sucedan o puede que no sucedan, así que es algo que nosotros tenemos que soportar. Y claro está, es pensar en la humanidad, en el hombre no como masculino, sino como humanidad, porque hay que decidir qué hacer. Y si decidimos que hacer algo en una ciudad, por ejemplo, y la población de esa ciudad decide lo contrario, tal vez eso no funcione. Entonces, para hacer prospectiva o proyección, hay que ser muy buenos en poder identificar los elementos, las personas que están involucradas para ver cuáles son los valores de las personas y lo que creen debería hacerse. Y es por esto que es una ciencia social, después de todo, ¿no? Y en la parte del futuro, no hay un solo futuro, hay diferentes futuros, hay muchos futuros posibles. Y nosotros estudiamos el futuro para tres cosas, para entender cómo funciona, para anticipar las oportunidades y los riesgos, y esto es muy bueno porque si nosotros podemos anticiparnos, podemos saber el futuro y anticipar todas las oportunidades y evitaremos todos los riesgos. Y por eso pensar en el futuro vale la pena. Y por supuesto, nosotros quisiéramos influenciar el futuro. Y es la mejor parte. Es que nosotros podemos hacer del futuro lo que queramos. Podemos tomar el futuro y llevarlo al mejor escenario posible y tratar de llevarlo allá. Ahora vamos a hablar de la relación de causa-efecto, ¿cierto? Y como les decía al principio, permítanme hablar un poco sobre la demografía, no como tema, sino cómo funciona. Y voy a utilizar la demografía de mi país como un ejemplo. Actualmente tenemos 131 millones de mexicanos, ¿cierto? Ahora, pasemos a 10 años de ahora, vamos a ser 142 o 43 millones de mexicanos. Si le sumamos 10 años a nuestra edad actual, 10 años a la edad de nuestros padres, de nuestros hijos, e imaginémonos qué es lo que va a suceder en 10 años. Y como se puede observar, México va a crecer en 11 millones de personas. Es como poner toda la población portuguesa en México, de Portugal en este momento, trayendo todo, Lisboa, Oporto y todas las ciudades, toda la población de em, Suecia, por ejemplo, llevamos toda Suecia y lo llevamos a México y debemos ubicarlos en nuestras ciudades y empezar a pensar en qué es lo que vamos a hacer con todos estos portugueses o griegos que están a más o menos del mismo tamaño de nuestro crecimiento poblacional. Eso va a ser un reto, un desafío. No pareciera ser mucho, pero va a ser un desafío y podemos también ver cómo se mueven estas pirámides. La parte de la derecha para el 2032 va a subir incluso más. Hay más personas mayores y hay cada vez menos personas que estén llegando a México y menos bebés que personas mayores. Es muy diferente de lo que era hace 50 años. Hace 50 años, y es probablemente como se ve Latinoamérica en ese momento. Todo Latinoamérica es muy diferente y nosotros podemos tener muchas teorías sobre lo que sucedió en el año 1972. Por supuesto, los valores sociales eran diferentes. Las mujeres se quedaban en la casa criando a los niños, no estaban trabajando, no eran profesionales, pues bueno, están activas y eran profesionales, pero no todas las mujeres, y eso hace que se generen ciertos cambios. Vamos a pensar en las familias, por ejemplo, en 1972 las familias tenían cuatro hijos. Actualmente la mayoría de familias en general en la sociedad, bueno, sí es diferente si vamos a las áreas rurales o urbanas, pero en general, en promedio, las familias son hoy en día muy diferentes. Hoy en día las familias tienen dos padres, dos hijos.
Y probablemente en el 2032 es una tendencia de parejas que trabajan que no quieren tener hijos o por lo menos que todavía no quieren tener hijos o van a esperar más y tienen una mascota para planeación de ciudades. Esto cambia el panorama, esto cambia las necesidades de vivienda, cambia las necesidades de movilidad, cambia, mejor dicho, en 1972 siempre tuvimos alguien en casa que se hacía cargo de los mayores, de los niños, pero ya no, en el 2032 ya no va a ser el caso. Y si hay familias donde ustedes o sus padres o sus abuelos se hacían cargo de sus propios abuelos, ya no es el caso, ya nadie nos va a cuidar a nosotros como ancianos, porque la mayoría de las personas, la mayoría de nuestros hijos van a estar ambos trabajando y probablemente van a estar viajando y viviendo en el exterior, porque hoy en día hay mayor movilización en las poblaciones y eso afecta a las ciudades, entre otras cosas. Pero permítanme que miremos ahora cómo es la urbanización o cómo la población se mueve en las ciudades. Esto es una gráfica de julio de este año en las ciudades. Y pueden ver en África cómo se ve la pirámide comparado con Europa. Miren a México en 1972 y miren África hoy en día. Es más o menos lo mismo. Entonces la población africana está creciendo rápidamente hoy en día constantemente y no pareciera ser que se vaya a reducir la forma como está creciendo en este momento. No es lo mismo en Asia, no es lo mismo en China, no es lo mismo incluso en la India, en Pakistán y algunos de los países asiáticos, pero África sí continúa creciendo establemente. Y por otra parte, veamos a Europa y comparémoslo con lo que nosotros teníamos en México, México y probablemente otros países latinoamericanos aquí presentes pueden ver la pirámide y cómo se ve. Y miren cómo en Europa como continente se ve, esto es continente versus continente, cómo se ve, ¿cierto? Y esto es un gran cambio poblacional. La población en Europa no está creciendo, las personas están envejeciendo cada vez más y esto impone riesgos o desafíos a las ciudades y a las comunidades. Ahora pasemos a 10 años de ahora y analicemos cómo se va a mover Nigeria, solo para tener un ejemplo y poder hablar de las causas y los efectos. Nigeria, por ejemplo, va a tener 275 millones de habitantes en el 2032. En este momento tiene alrededor de 216 millones de habitantes. Eso es como sumarle o llevar toda Italia a la población de Nigeria o todo Sudáfrica. Esto es un cambio de 60 millones de personas. Eso es como el total de Colombia, entonces crear una Colombia en 10 años y ponerla ahí en Nigeria, ¿cierto? Para esa población. Eso es un gran cambio. Ahora, comparemos esto con Venezuela. ¿Y por qué con Venezuela? Porque son del mismo tamaño. Venezuela y Nigeria tienen la misma área, 1 millón de kilómetros cuadrados más o menos, que es la mitad de México, por ejemplo. Y Venezuela y Nigeria son del mismo tamaño, pero miren a la población. No es solo la cantidad de personas que viven en Nigeria, sino la densidad poblacional de las personas que van a vivir allí. Ahora, que seamos más radicales y veamos cómo se ve si lo comparamos con España. ¿Por qué España? Porque España, bueno, tiene la mitad del área en kilómetros cuadrados que Nigeria, primero que todo. Y segundo, porque España es, digamos, que el país más viejo o que más se envejece en un continente en envejecimiento, que es Europa. Entonces, veamos cómo tiene 0,1% de la población que ya tiene más de 100 años. Hay muchas personas alrededor de 90, 94, 95, 99 años y más de 100 años. Eso es básicamente el 2% de la población y eso va a imponer algunos desafíos a la sociedad y a las ciudades. Y claro está, también muy pocos bebés están naciendo en este momento en España. La población se está reduciendo en España. Entonces, ¿qué pasa si vives en Nigeria y vivimos en un país altamente poblado con una alta densidad y sin mucho trabajo y están tratando de tener una mejor vida? Bueno, se trasladan a Europa, básicamente. Así es lo que hacen las personas. Se van a Europa y van a ver qué pasa. Y si analizamos, ahora vamos a migración involuntaria. Si nosotros vemos el Foro Económico Mundial y su riesgo global a largo plazo, vemos
estas migraciones involuntarias, este riesgo, y esto como se puede ver en la parte izquierda de la pantalla, esto va a ser durante los próximos 5 a 10 años, ¿cierto? Según esto, todavía no han empezado estas migraciones, esto dura unas 5 a 10 años. Vemos primero que todo, lo más desafiante, como lo mencionó Marcela, es una acción climática fallida, clima extremo, pérdida de biodiversidad, todos los riesgos ecológicos son los factores más importantes y que más nos afectan. Pero en la parte social, las migraciones involuntarias están presentes. Ya lo hemos visto que nuestros países exportan o importan personas, ¿cierto? Emigran o inmigran, ¿cierto? Y eso lo vemos hoy en día y eso, amigos míos, empieza a ser cada vez más y más prominente. Y todos estos riesgos no los se ven tan bien porque todos representan muchos riesgos y el problema es que en nuestro ejemplo, este joven nigeriano se traslada por el trabajo, pero también el clima extremo causa las migraciones involuntarias y cuando empiezan hay unos problemas de erosión de cohesión social. Entonces, estos riesgos globales interactúan entre sí y se crea la tormenta perfecta con muchos de ellos. Lo mismo para las crisis de recursos naturales, etcétera, para inmigración. Y esta inmigración hace que las personas vayan a diferentes países y que causen daños ambientales. Y el futuro, pues si lo pensamos y si no lo pensamos, va a ser muy complicado. Y si nosotros, y yo sugiero que ustedes echen un vistazo a esto, al reporte de riesgo global de este año y muy pronto el del 2023, en un periodo de tiempo de 5 a 10 años. Todos los factores de riesgo climático son grandísimos y nosotros necesitamos prepararnos para esos riesgos o si no, nuestro medio ambiente, nuestras ciudades, nuestros ambientes económicos, sociales van a verse afectados. Entonces mi pregunta es, ¿cómo vamos a manejar los riesgos globales a largo plazo en las ciudades? Yo sé que muchos de ustedes están en el sector bancario, de cierta manera son colegas míos, pero en sus ciudades, ¿ustedes están trabajando o están pensando que esto los va a afectar? Yo creo que todos los van a afectar tarde o temprano, tal vez algunos más que otros. Entonces, este es el momento donde nosotros realmente tenemos que tomar acción. Y algunas cuantas reflexiones sobre las ciudades antes de darle la palabra a Prashad, que es el principal conferencista de hoy. Primero que todo, debemos sacar el mayor provecho de nuestras ciudades existentes. Esto es una realidad. Podemos tener una compañía especial de proyectos y desecharla, pero eso no se puede hacer con una ciudad. Es lo que tenemos, a menos de que sean afortunados como en Brasilia, por ejemplo, que sea la nueva capital de un país, o la capital que se está construyendo en Myanmar o en Indonesia, pero esos son 3 de millones de ciudades en el mundo que se han construido recientemente y hay que sacar el mayor provecho de las ciudades existentes. Hay que trabajar sobre lo que tenemos y tratar de mejorarlo. Y yo creo que esto es un aspecto sumamente importante. No es Second, fácil construir una ciudad desde cero. Segundo, la urbanización en Latinoamérica va a seguir creciendo. Algunas cosas que nosotros en Latinoamérica hacemos bien es urbanizar. Somos alrededor de 80% de urbanización en países específicos y esa tendencia seguirá. La mayoría de nuestras ciudades van a seguir creciendo dramáticamente, no por las migraciones internas, sino porque nuestra población sigue creciendo y va a ser población urbana. Entonces debemos estar preparados. Y como Marcela lo acaba de decir, las ciudades I'm going dan cuenta por 70% de las emisiones de gas de efecto invernadero del mundo y consumen más de 3/4 de los recursos naturales de la Tierra. Y quiero concluir con esta frase. La lucha en contra del cambio climático va a ser ganado o perdida en las ciudades. Marvin Rees wrote an article. es una persona especialista que escribió un artículo hace unos años en El Economista, The Economist, que tiene un título muy interesante, Marvin Rees, sobre cómo
los alcaldes pueden salvar el mundo. Entonces, yo creo que esto es una verdad. Esto es veraz. Debemos trabajar en las ciudades. Las ciudades son nuestra forma de vivir, pero también podría ser nuestra peor pesadilla. Así que ahí es donde nosotros debemos trabajar. Entonces, dos frases más. Si no hacemos nada, nada va a cambiar. Entonces debemos trabajar con las ciudades. Y por último, ¿están ustedes trabajando en el mejor escenario posible? Yo creo que esto es más que todo para los alcaldes. Esta pregunta es para los alcaldes, pero de cierta manera nos aplica a todos, porque si no somos nosotros, son nuestros hijos que estarán liderando esto y queremos que estén en la mejor ciudad posible. Así que muchísimas gracias, Marcela, te doy la palabra. Muchísimas gracias, Ramón. Le doy la palabra a Prashant, pero primero quiero recordarles que pueden escribir sus preguntas en el chat para poder discutirlas posteriormente a las presentaciones. Prashant tiene la palabra. We can't hear you yet. Okay. No te podemos escuchar, pero ya pueden ver mi pantalla. Sí, 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 ok. Excelente, muchísimas gracias. Y esto es un antecedente excelente lo que compartió Ramón y lo que yo quiero compartir y lo que quiero hablarles es cómo el sector financiero puede jugar un gran rol en desatar el financiamiento verde y eso puede cambiar el mundo. Yo creo que esa es mi ambición hoy en día y permítanme comenzar con revisar algo que Ramón mencionó, que es el impacto que tienen las ciudades. Y yo creo que Marcela también lo mencionó, el 70% de GI, gases de efecto invernadero, se dan en las ciudades y mientras que esto sí es un tema importante y como Ramón lo dijo, el campo de batalla para mitigación climática está en las ciudades, pero la verdad es que en los países en desarrollo, las ciudades de mercados emergentes, las ciudades también enfrentan serios problemas, digamos problemas de evolución, de tráfico, de congestión vehicular, de crecimiento poblacional y también están enfrentando a crisis de infraestructura, por ejemplo, y pierden dinero y no pueden manejar todo este estrés y este se suma a una crisis climática, energética y de agua, ¿cierto? Imaginemos que somos alcaldes y que tenemos que enfrentar este problema global y hay que resolverlo. Y también tenemos los otros retos que enfrentan las ciudades, especialmente ahorita después del COVID o en el COVID. Pero la buena noticia es que poder resolver estos problemas, resolver las ciudades como tal, incluido el cambio climático, no es excluyente mutuamente. Las acciones que se toman para manejar estos temas de evolución, de congestión, de energía, de agua, todo esto van a ser las soluciones precisamente para el cambio climático. Y ese es el mensaje que quiero difundir y las oportunidades como instituciones financieras es grandísimo, dependiendo cómo los veamos, ¿cierto? Como una ciudad estamos pensando, este es mi presupuesto, tengo que ganar tanto dinero para poder hacer que la ciudad sea verde, pero como instituciones financieras, eso es por encima del cap del mercado, ¿cierto? Si estamos en países emergentes, ¿cómo hacemos, cómo recibimos dinero climático, ¿cierto? Hay mucha discusión en conferencias de cambio climático que el dinero tiene que fluir y mercados de carbono, inversión climática o bonos de inversión climática, pero lo que quiero compartir con ustedes es que es un mercado desatendido, digamos que en los negocios tradicionales. Miremos esta gráfica. Se puede observar, tomemos un país como Colombia, por ejemplo, que la deuda extranjera subnacional está por debajo de los servicios operativos. Hay mucho más que se puede hacer. Y no se trata solo de que las ciudades pidan prestado porque es bueno para nuestro negocio, pero de hecho si las ciudades no están gastando en las cosas importantes y no están apalancando el presupuesto para hacer más, realmente no están haciendo lo correcto. Entonces, ¿cómo los alentamos para hacerlo? Pues solo están poniendo parches y poniendo escuelas y estaciones de policía, pero ¿cómo podemos mover más la infraestructura? Lo segundo es que generalmente cuando nosotros tenemos esto, estos causas puede tener efectos en la gestión pública, podemos tener más transparencia, pero en general se da algunas estrategias de financiamiento más flexibles, ¿cierto? Y eso es generalmente bueno. Entonces, ¿cómo abordamos este aspecto?
Y no se trata la parte nada más de préstamos, sino de mercados capitales también. Se puede ver que hay un potencial que aún no ha sido explotado en los préstamos subnacionales, los bonos sobre todo, en particular en países latinoamericanos, y hay una oportunidad en los mercados para las ciudades. Y lo que trato de decir con esto es que hay suficiente campo para que las instituciones financieras como ustedes puedan explorar este espacio con los gobiernos locales y regionales. Entonces, el financiamiento es potencialmente posible para las ciudades. La pregunta es, ¿cómo están las ciudades utilizando los fondos, cierto? Y aquí hay un tema interesante de esto, que en realidad las ciudades lo poco que tienen les cuesta trabajo priorizar las acciones o las inversiones en las que van a trabajar y de hecho estoy tratando de y tratan de entender cuál es el impacto de la inversión y cuánto va a costar, ¿cierto? Y una falta de ese aspecto de saber cómo saber qué va a funcionar y cuánto nos va a costar, ¿cierto? Tomemos este ejemplo de buses, los buses franceses, ¿cierto? De ponerle un techo verde. Pero por otro lado, si calculamos las cifras, tiene este peso sobre su cabeza y se necesita el agua y gastar agua. Pues esto no fue una buena idea para nada. Y la verdad es que las cifras es lo que necesitamos, es lo que yo siento, que sin números, sin saber exactamente cómo van a impactar las medidas, qué mejoras y qué efectos negativos van a causar, no conoceríamos las cifras. Entonces, debemos ir a los números y los números deben beneficiar a todos. Esto es el mensaje. ¿Cómo hacemos entonces que las ciudades puedan ver esto de manera analítica para utilizar más recursos, más financiamientos para llegar allá? Y esto es un poco extraño que yo esté entrando a lo que quiero sugerir y lo que les quiero mencionar. Lo que nosotros hemos estado haciendo durante los últimos 4 a 5 años, mi equipo y yo hemos estado analizando muchas ciudades, cientos de ciudades que recopilan datos, que analizan la innovación. Vemos algunas ciudades latinoamericanas también y no hay que ser Viena o París para tener innovación, no. Podemos tener innovaciones en áreas específicas de las cuales todos podemos aprender. Y no solo es en Latinoamérica y no es solo en inversión, también puede ser cambios de políticas públicas en México, digamos, hipotecas verdes, que es una gran idea. Y normalmente sí, esas ideas se pueden aprender de esas ideas, cómo podemos escalar estas iniciativas, etcétera. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que el aprendizaje basado en evidencia de otros lugares puede intentarse en diferentes ciudades. ¿Cómo lo escalamos a otras ciudades? Y a veces sentimos que si somos planeadores urbanos, si somos un alcalde o un líder de la ciudad, ¿cómo podemos utilizar estas innovaciones de todo el mundo y llevarlas, traerlas para que haya, digamos que haya conocimiento compartido de lo que está funcionando en otros países? Esa fue la pregunta que hicimos y nosotros creamos una herramienta alrededor de esto que se llama Apex, que es Advanced Practices for Excellence in Cities. Y la idea es que pueden entrar y utilizar esta herramienta y básicamente trabajamos con ustedes para poder configurarlo, pero quiero hacer una pequeña demostración de esta herramienta y básicamente pueden escoger India o cualquier ciudad e inmediatamente les va a decir cuáles son las emisiones de carbono de la ciudad, cómo se compara con otras ciudades en emisiones, ¿cierto? Y pueden ver la ciudad en cuanto a la construcción, la energía, el transporte, los desechos, el agua, lo que quieran. Y lo que les permite hacer esta herramienta, digamos, ambiente construido, les permite comparar el hoy de ustedes y como Ramón lo diría, su futuro en 10 años, para citar a Ramón. Y lo que me parece impresionante de esto, especialmente en Asia, es que cuando vemos hoy, que esa es mi ciudad hoy, de Chennai, ese es el consumo energético de hoy, pero en 10 años casi que el doble del consumo de energía y es un aspecto importante que debemos considerar y se abordan los nuevos problemas que van a venir que parecen ser más fáciles que los existentes, ¿cierto? Y los alcaldes y los líderes pueden tomar esta elección. Esencialmente lo que hemos hecho es que hemos compilado una lista en cuanto a las diferentes acciones o medidas y se puede revisar y se puede cambiar el destino en el futuro. Esa es la idea. Tenemos este aspecto de los números en las ciudades y nos permite hacer unas cosas. Nos permite dar una pipeline de inversión a la ciudad
que la ciudad tenga un plan de acción climático que se base en números y permite que las ciudades se comparen en sí mismas con otras ciudades, con las mismas ciudades en el pasado y en el presente. Hay un ángulo de financiamiento, pero bueno, yo creo que podría pasar todo el día hablando de esta herramienta. Y esta herramienta es solo tan buena como los usuarios, ¿cierto? Entonces lo que nosotros hacemos con la herramienta, el enfoque sistemático, es trabajar con el equipo para que las ciudades tengan un plan de acción, una hoja de ruta, unas acciones y cómo van a hacer la inversión, los planes de implementación y los proyectos. Y estoy seguro que los bancos pueden agradecer esto. Una vez uno tenga un banco de proyectos, ¿cierto? Y un presupuesto, esto es en Sudáfrica, por ejemplo, nosotros hemos la proyección de seguir como estamos y cómo sería si se hace en la inversión y tenemos documentos públicos que se han publicado y esto nos da a entender que vamos a hacer no 100 cosas, sino 20 cosas y esa es la prioridad y ahora tenemos por lo menos una hoja de ruta para saber cómo vamos a avanzar. Entonces, si tomo otra ciudad más cerca a Latinoamérica, Medellín, estamos apenas acabando esto con Medellín. Esto nos permite tener las 20 cosas que les mencionaba y esto es en dólares, en millones de dólares cada uno, pero los agrupamos para tener un presupuesto para que la ciudad aborde los diferentes aspectos y que pueda explorar lo posible, ¿cierto? Y hacer que la vida de las personas y las instituciones financieras no es la única forma de financiar esto, pero esto podemos tomar la infraestructura y los edificios municipales y ver préstamos eh, distritales con la ciudad, ¿cierto? También se pueden tener empresas de energía como servicio para poder hacer la actualización de los edificios, de las edificaciones. Podemos tener cláusulas de edificación. No voy a tratar cada uno de estos aspectos, pero en el sector privado el aspecto más ignorado es que la ciudad se enfoca en la infraestructura, pero si nosotros vemos el panorama más amplio, hay un gran ejemplo, y por ejemplo en Colombia, en Medellín, de hecho, que ha hecho mucho trabajo y Marcela y otros les ha ido muy bien en escalar esto en, digamos, hipotecas verdes y esto puede hacerse para préstamos de capital, de movilidad eléctrica, por ejemplo. No voy a entrar en los detalles, pero la plataforma lo que hace es que los bancos tengan un acceso a este banco de proyectos, ¿cierto? A este pipeline. Y bueno, nosotros trabajamos de abajo hacia arriba y quiero volver atrás de la ciudad a ustedes. Las ciudades en este momento, de hecho este año, empezaron a ofrecer un bono sostenible y lo que esto permite hacer a ustedes, les permite hacer o a la ciudad hacer es establecer un incentivo para largo plazo para la reducción de emisiones y en retorno reciben el financiamiento y por ende las ciudades tienen una misión de ver su desempeño en el tiempo y también es en total, no de proyectos. Esto es un gran cambio porque les permitimos a las ciudades tomar las decisiones. Solo tienen tanto dinero que pueden pedir prestado para construir, etcétera, pero siempre y cuando tomen las acciones adecuadas y hagan lo correcto, eso es lo que se debe medir. Entonces, lo que estoy proponiendo es que como los bonos de Ciudad Verde y los bonos verdes y vemos el financiamiento de acción, este es el futuro para movilizar esto y para mostrarles cómo Suecia, por ejemplo, y los 11 millones de población, nadie cree que se puede hacer, pero herramientas como Apex pueden hacer seguimiento al desempeño de las ciudades y las acciones que se toman durante el tiempo y podemos crear bueno, esto lo hacemos con el aspecto de financiamiento cada año, lo que se está proponiendo hacer, siempre y cuando se haga a medida que lo vamos discutiendo, pueden tener una tasa de interés baja. Ese puede ser el incentivo. Tenemos una mezcla de financiamiento con financiamiento verde para esta labor. No voy a entrar a los detalles, quiero darles una idea nada más que hay maneras como podemos abordar esto a diferencia del financiamiento tradicional, etcétera. Y la razón por la cual me emociona mucho hablar con instituciones financieras son dos aspectos y les voy a mostrar uno que realmente me enorgullece
que tanto Marcela y el equipo en Colombia, con múltiples bancos en este momento, 5 bancos, ¿cierto, Marcela? Están escalando las edificaciones verdes, casi 30% del mercado de construcción que se está enverdeciendo y en un periodo de tiempo muy corto. Esto es solo en 4 o 5 años y tenemos este gran impulso. Yo creo que lo principal que quiero comunicar son dos aspectos. Primero, que los bancos lo pueden hacer, los bancos pueden hacer. Hace 10 años, si me preguntaban, que la mayoría de los bancos decían no, esperamos que haya un mercado y seguimos ese mercado. Pero hoy en día yo creo que de hecho con los bancos innovadores nosotros podemos aliarnos con los bancos, con otras instituciones financieras. Se puede tomar un paso adelante, se puede crear un mercado para estas instituciones y para su propia ventaja, ¿cierto? Otro ejemplo, esto es evidencia, como yo la llamo, de trabajar a nivel de ciudad. No es un desperdicio. Muchas veces nosotros llegamos, hacemos un solo negocio y nos vamos, ¿cierto? Pero mi caso, lo que quiero exponer acá es que la ciudad de Izmir en Turquía tiene un financiamiento total para modernizar en una alianza de largo plazo y que es casi una década que se han hecho diferentes inversiones estableciendo una relación y de eso se trata básicamente. Si las ciudades hacen lo correcto, si van en la dirección correcta, lo estamos haciendo bien. Y con esa evidencia yo quiero proponer la siguiente estructura, básicamente. Entonces, la idea es que nosotros tenemos un enfoque multiprogramático, ¿cierto? Lo primero es trabajar con las ciudades, por ejemplo, Brasil, trabajamos con 5 o 10 ciudades o en donde sea, no importa, pero que las ciudades tengan un plan de acción con proyectos establecidos y podemos trabajar también en paralelo con los bancos, con todos los bancos y poder establecer un paquete de financiamiento para las ciudades y esto también ayuda a que los bancos den la asesoría para trabajar con las ciudades. Se puede crear un ecosistema que es Banking on Smart Cities Initiative y ahí es donde estamos hoy. Realmente estamos trabajando para llevarlo un paso más adelante y quiero mostrarlo de otra manera, que es mi última diapositiva en realidad. Y yo siento que el sector financiero tiene un rol muy crítico, muy esencial en los próximos 10 años, quizás un poco menos, para poder generar el impacto que deseamos. Si podemos abordar a alguno de ustedes como bancos que son clave y que les interesa esto, podemos aliarnos, podemos estimular el mercado y que las ciudades creen un pipeline de proyectos y financiarlo todo como paquete y generar la concientización y movilizarlo. Porque yo creo que el dinero está ahí, está disponible y si las intenciones van alineadas con el dinero, podemos transformar las ciudades. Muchas gracias y aquí pongo mis detalles, mi información de contacto en caso de que quieran contactarnos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Prashant. Y a todas las instituciones financieras. Y quiero agregar algo porque creo que es sumamente importante. Prashant mencionó el rol de las instituciones financieras en incrementar ese mercado de construcciones verdes, ¿cierto? Y yo creo que eso no solo tiene un gran impacto, que es lo que le apuntamos, sino que también es una gran oportunidad de negocio para el sector financiero. Y lo que hemos visto, por ejemplo, es que los portafolios de financiamiento verde crecen más rápido que los tradicionales y los bancos tienen propuestas de valor diferenciadas para edificaciones verdes e hipotecas verdes que ha aumentado su participación en el mercado. Es una gran oportunidad de negocios de cualquier ángulo que se le vea y con esto permítanme darle la palabra a Jorge porque creo que le puede sumar a esto. Ok, sí. Bueno, primero gracias a IFC por la invitación y yo tengo unas cuantas diapositivas preparadas para compartir con ustedes. Como Marcela lo mencionó en mi presentación, mi experiencia ha sido más que todo en el mercado latinoamericano, en la región latinoamericana, así que me enfocaré en esta región del mundo que es la que conozco bien. Y por cierto, como ustedes saben, y han visto en las tablas como la que mostró Ramón, es que Latinoamérica es la región más urbanizada del mundo, con más de 80% de urbanización y eso, por supuesto, tiene sus beneficios también porque es más fácil llevar servicios a la población, a los habitantes que se están más concentrados, pero también como lo hemos reiterado, esto
hace que las ciudades generen más del 70% de los gas, de la emisión de gases de efecto invernadero del mundo. Y con esto quiero primero que todo mostrarles una diapositiva sobre qué es lo que ya está sucediendo en cuanto a financiamiento climático para las ciudades. Este es un estudio que se realizó el año pasado por esta ONG que se llama Cities Climate Leadership Alliance. Se puede observar aquí el vínculo para tener acceso a esta investigación. Ustedes lo pueden ver y pueden entrar a mayor detalle, pero quisiera nada más mostrarles algunas conclusiones importantes de este estudio. Más o menos alrededor de 400.000 millones de dólares se canalizan cada año para el financiamiento climático de las ciudades. Si nosotros vemos la parte izquierda, se puede observar que el sector público solo da cuenta de un cuarto de este financiamiento, ¿cierto? Y esto proviene en la forma de inversión o presupuesto nacional y subnacional de los gobiernos, pero también con las instituciones internacionales como IFC. Y lo que esto nos da a entender es que el sector público tiene que trabajar con el sector privado para poder satisfacer este financiamiento, porque el 75% del financiamiento proviene del sector privado. Esto incluye a los bancos comerciales, a la banca comercial, pero también recursos directos de inversión que se pueden invertir, por ejemplo, cuando se hace la compra de un vehículo eléctrico o algo por el estilo, se hace esta inversión y eso da mejoras a nuestras eh, vidas y mejoras a las edificaciones también. Hace parte de esto, la inversión privada. Y en la parte derecha se puede ver el principal sector donde están fluyendo estas inversiones. Podemos observar que el transporte bajo en carbono da cuenta de casi que la mitad de las inversiones totales en las ciudades y más adelante hablaré un poco más sobre este sector, sobre este tema y también la infraestructura de construcción y la eficiencia energética. Entre estos dos son alrededor de 80% de lo que atrae las inversiones y se puede observar también, por supuesto, dónde se están haciendo estas inversiones. Obviamente el mundo desarrollado, eh, Estados Unidos, Europa del Este, pero también vemos inversiones realizadas y últimamente en Asia y Asia del Este y Asia del Pacífico. Desafortunadamente, en nuestra región, las inversiones son solo 3% del total. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, ahora quiero mostrarles a mayor detalle cuáles son las soluciones bancarias sostenibles que los bancos comerciales pueden ofrecer, ¿cierto? Y algunas de ellas tienen, o Prashant ya las ha mencionado, pero quiero entrar un poco más a los detalles. Claro que pueden hayan escuchado del mercado de bonos verdes, ¿cierto? O bonos ecológicos. Este mercado se basa en básicamente en emisores muy grandes que tienen acceso a este mercado y yo he tenido la oportunidad de asesorar al gobierno de la Ciudad de México para emitir su primer bono verde, el primer bono verde de una ciudad latinoamericana y esto fue en el año 2016. Y aquí el emisor, si quiere acceder al mercado, tiene que solicitar una revisión independiente, una reseña independiente que llamamos una opinión de un segundo, ¿cierto? Y en este caso se contrató una agencia que se llama Sustainalytics, que estuvo a cargo de hacer la validación que todos los procesos de esta emisión estaban en proyectos con un impacto o un beneficio ambiental. Y también el beneficio que estos emisores tienen es que pueden acceder a una nueva base de inversores como por ejemplo IFC, que sabemos es un inversionista activo en bonos verdes, ¿cierto? Y luego Prashant también mencionó sobre
los préstamos de sostenibilidad. Y la diferencia con los préstamos o los bonos verdes es que el financiamiento es para un propósito general. Esto quiere decir que no hay un requisito específico que el uso de del capital vaya a una actividad específica verde, ¿cierto? En este caso, los bancos proveen los incentivos financieros, ¿cierto? Por medio de una tasa de interés reducida, por ejemplo, para que las ciudades puedan satisfacer algunos objetivos de ASG o de indicadores clave de desempeño, ¿cierto? KPIs. Y de esta manera los prestamistas están incentivando a que las ciudades, ¿cierto?, hagan mejoras en la forma como se está utilizando los recursos. Y por último, también tenemos algunos verdes, bonos verdes bilaterales, porque los bonos verdes de sostenibilidad son costosos para documentar y gestionar. Esto es más que todo en iniciativas sindicadas, pero los préstamos verdes están acá porque es un mercado ya un poco más bilateral y esto se alinea a los principios de préstamo verde que han sido publicados por la asociación y en este caso el financiamiento tiene que ser para una inversión verde específica y le hacemos seguimiento a que el uso del capital o de los recursos sean utilizados para una actividad elegible. Y en la parte inferior de esta diapositiva vemos las actividades más comunes que están relacionadas a las ciudades. Y por supuesto, energías renovables es el sospechoso de siempre, ¿cierto? Y podemos ver cómo las ciudades pueden incentivar para que las edificaciones residenciales tengan energía solar, ¿cierto? Con techos de paneles solares. Y también en cuanto a energía y cuanto a otro uso común, es que, por ejemplo, como ustedes ya saben, los municipios generan muchos desechos sólidos, ¿cierto? Y hay una manera entonces que se pueda generar energía a partir de estos desechos, se genera esta biomasa para producir un gas y de esta manera este gas puede ser utilizado para la generación de energía y también esto tiene un componente de impacto en la sostenibilidad. Y también a nivel ciudad, en cuanto a la eficiencia energética, hemos visto cómo las ciudades han utilizado tecnologías amigables al medio ambiente de la iluminación pública para reducir el consumo de energía. Por ejemplo, el bono verde emitido para la Ciudad de México, la mayoría de los recursos se utilizaron para gestión de agua, eh, y, y el tratamiento del agua, aguas negras, ¿cierto? Y luego el enfoque que es el financiamiento de las ciudades, como lo vimos en la primera diapositiva, se puede hacer mucho para que las construcciones y las edificaciones sean mucho más verdes y mucho menos emisoras de gases de efecto invernadero. Y pasando a la próxima diapositiva, podemos ver también que los bancos comerciales ofrecen productos para todo el ecosistema de la ciudad, así que los bancos también tienen préstamos personales verdes a las viviendas directamente, por ejemplo, en este caso de vehículos eléctricos y vehículos híbridos, ¿cierto? Y también normalmente los gobiernos pueden jugar un rol importante estableciendo los incentivos. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, si se compra un vehículo eléctrico o un vehículo híbrido, no se paga un impuesto vehicular, ¿cierto? Y una nueva clase de activo que se está generando es las hipotecas verdes. En nuestra región, en Latinoamérica, todavía hay mucha discusión con las autoridades sobre la taxonomía que se requiere para definir qué es una hipoteca verde, pero también en este caso los gobiernos pueden proporcionar los incentivos necesarios, como por ejemplo hacer que las tasas de interés sean deducibles. Y si nosotros vamos a la siguiente diapositiva,
Aquí yo entraré a mayor detalle sobre las actividades principales que son transporte bajo en emisiones de carbono e edificaciones verdes. Empezando con el transporte, el 20% de las emisiones de CO2 de las ciudades son generadas por el transporte, así que hay mucho que hacer todavía en este campo y para hacer que el transporte público sea más verde, por supuesto, eh, podemos ver, por ejemplo, en el caso de las ciudades europeas que los metros y las ferrovías son bastante común y son bastante utilizadas, pero aquí el problema es que se requiere una gran inversión para una red ferroviaria y para que estos proyectos sean bancables, los gobiernos tienen que proporcionar subsidios y también los periodos de construcción normalmente son bastante amplios, ¿no? Por ejemplo, en Bogotá sabemos que por años han estado tratando de construir un metro, ¿cierto? En la Ciudad de México sí tenemos un metro y de hecho yo recuerdo un artículo curioso que surgió que el metro de México, de la Ciudad de México, mueve el equivalente de toda la población de Suecia en un solo día. 6, 7 millones de personas se transportan en el metro de la Ciudad de México. Imagínense los retos que tienen las autoridades para hacer la gestión de este sistema de transporte público. Y por ende, lo que nosotros hemos estado viendo recientemente, especialmente en mercados emergentes, es que cada vez más las ciudades van a BRT, Bus Rapid Transit, sistemas de transporte masivo y rápido, porque es mucho más rápido y menos costoso de implementar que un sistema de metro. Normalmente, en este caso, la infraestructura es proporcionada por el Estado mismo y esto incluye tener una infraestructura exclusiva de vías, ¿cierto? Carriles exclusivos, estaciones y un sistema de cobro eh, integrado, ¿cierto? Y normalmente se contratan operadores privados que son los que gestionan los buses y este sistema de transporte masivo reemplaza las emisiones con buses de pocas emisiones que normalmente son garantías de las agencias de importación. Los principales productores de buses son compañías europeas y asiáticas y las agencias de exportación son las que dan las garantías básicamente para esas exportaciones. Y también, como les mencionaba antes, si nosotros vemos todo el ecosistema, nosotros sabemos que no todos están dispuestos a tomar el transporte público, ¿cierto? Así que las inversiones también deben ser realizadas por las ciudades en desarrollar la infraestructura de carga eléctrica para la movilidad eléctrica, precisamente. Y de aquí en adelante, claro está, esto va a jugar un rol clave en la mezcla de infraestructura para el transporte. Y por último, en cuanto a las edificaciones verdes también son gran parte de las emisiones de gases de efecto invernadero en las ciudades. Así que los bancos van a estar dispuestos a financiar nuevas construcciones que cumplen con ciertas certificaciones de sostenibilidad. Las de las más comunes son, por ejemplo, LEED, que es ampliamente utilizada en los Estados Unidos. Por ejemplo, nuestro edificio acá en la Ciudad de México, el certificado LEED es un edificio LEED y ciertamente para obtener esta certificación LEED, los prestamistas tienen que evidenciar todas las políticas sostenibles en el proceso de construcción. Por ejemplo, en el Reino Unido existe otro estándar ampliamente utilizado que es GREEMS y como lo mencionó Prashant, IFC ha desarrollado su propio sistema de certificación sostenible EDGE que hoy en día es ampliamente utilizado en los mercados emergentes.
Y cuando nosotros hablamos de edificaciones verdes, esto no solo se relaciona a los edificios estatales o comunales, donde inversiones importantes se requieren para también las edificaciones no solo nuevas, sino existentes. Debemos tener mejoras en sistemas de calefacción o de aire acondicionado eficientes, incluyendo el aislamiento térmico y otras inversiones que deben realizarse a esta infraestructura existente. Entonces, básicamente, estas son las principales áreas y debemos considerar, a medida que también hemos visto en las diferentes diapositivas, en otras presentaciones, para que esto suceda, para que esto sea una realidad, en, se debe incluir otros medios. Por ejemplo, las bicicletas eléctricas en el transporte. También vemos en muchas ciudades hoy en día las patinetas o scooters eléctricos y es un componente de muchos otros medios de transporte y ciertamente que estoy seguro lo podemos discutir a mayor detalle. George, sé que queda poco tiempo y no sé si te quedan muchas diapositivas. No, terminé. Ah, bueno, fantástico, excelente, muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge, y a todos ustedes. Y hemos recibido un par de preguntas en el chat, pero antes de entrar a eso, Trying to put together all the presentation. tratando de compilar todas las presentaciones que tuvimos hoy. Como Ramón lo mencionó, nosotros debemos anticiparnos a las oportunidades para evitar los riesgos y veo en Apex una gran oportunidad para hacer eso precisamente. La herramienta permite que las ciudades se anticipen a las oportunidades, incluso los retos también, y tratar de evitar los riesgos relacionados al clima, por ejemplo, al tema climático, por ejemplo, tener inversiones específicas y priorizar las áreas. In terms of transport or Mejor the ha dicho lo que HSBC ha hecho en transporte y en el ambiente de construcción, etcétera. Y quiero preguntarles algo. Cuando ustedes comparan entre ciudades, tanto para los retos que se mencionaron, Ramón y Jorge, de las inversiones que han hecho en Latinoamérica, por ejemplo, ¿qué dirían ustedes son los retos más importantes que tenemos en cuanto a ciudades sostenibles? Y quiero ser un poco egoísta en este caso, y si hay ejemplos de Latinoamérica sería muchísimo mejor. Yo sé que hay ejemplos en la presentación de Prashant, excelentes, Bogotá, Medellín, pero ¿cuáles dirían ustedes que son los principales retos, cierto, para cada uno de ustedes con un ángulo diferente, que ustedes pueden ayudar a resolver desde el sector financiero, desde la experiencia misma, desde la futurología y por qué? ¿Vale? Empecemos quizás, dale Jorge, dale Jorge. No, 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 no sabía a quién iba dirigida esa pregunta. Para todos ustedes, para todos ustedes. ¿Qué dirían ustedes son los principales desafíos en Latinoamérica, los principales retos y por qué? ¿Y cuál sería su rol desde su propio punto de vista? Si te parece, Marcela, yo puedo empezar. Yo creo que lo que he visto de las ciudades que han podido brindar soluciones es que primero que todo están pensando a su futuro, tienen su futuro en mente, tienen una visión clara de hacia dónde quieren ir primero que todo y segundo son consistentes en apuntarle a eso. Y uno de los problemas en Latinoamérica es que cada gobierno presidencial o municipal cambia la perspectiva y miran hacia otro lado. Hay algunas regiones, Medellín, por ejemplo, es un muy buen ejemplo. Yo creo que León en México también, en Guanajuato y el área del Bajío. Está claro, porque hace algunos años alguien dijo, bueno, ¿hacia dónde queremos ir? ¿Qué es lo que queremos hacer, cierto? ¿Cuál es nuestro lugar en México, cierto? Hay Monterrey en el norte, tenemos una ciudad muy industrializada, más allá de todos, la Ciudad de México. Nosotros tenemos algunas cosas buenas y debemos planear, ¿cierto? Tuvieron una planeación, una visión a largo plazo y al hacerlo, claro está, tienen que aterrizarlo a nivel ciudad y estar enfocados en la ciudad, en el uso de los recursos, etcétera. Y yo creo que una visión de largo plazo con la consistencia es clave para estos esfuerzos.
Si pudiera agregar, estoy completamente de acuerdo con la perspectiva de Ramón. Entonces, ciertamente un gran desafío es tener decisión a largo plazo, ¿cierto? Con los gobiernos. Pero luego, claro está, cuando pasamos a la planeación y hay muchas cosas que se pueden considerar para realmente hacer un proyecto de transporte bancable, por ejemplo, o banqueable. Y ahí nos cuesta trabajo trabajar con las autoridades porque muchas tienen ideas excelentes, pero cuando ya trabajamos los números y cuando validamos los datos y los flujos de los proyectos y es suficiente para repagar la deuda, ahí es donde vemos los desafíos. Por ejemplo, en, hablamos de sistemas de transporte masivo. En sistemas de transporte masivo, bueno, un sistema de metro es importante, pero también se necesita otros modos de transporte público para llegar hasta las estaciones de metro, especialmente en ciudades grandes como la Ciudad de México o Bogotá, que está tan esparcida en áreas. Y normalmente, por ejemplo, acá las autoridades deben invertir en un sistema de recaudo centralizado para tener un SFPB único y es mucho más fácil centralizar estos flujos sin tener que pagar o inicialmente tal vez se quiere subsidiar ciertas tramos o ciertas líneas que no tienen eh, la tasa de tráfico que se requiere y hay otras que son bastante intensivas y de esta manera se puede tener unos subsidios cruzados entre sí y con esto se puede hacer que un proyecto sea banqueable donde una institución financiera o una agencia multilateral esté dispuesta a financiar. Muchas gracias, Jorge Prashant. Sí, y yo estoy de acuerdo completamente con que la política juegue un gran rol en todo esto, pero también me doy cuenta que uno solo no puede hacer mucho al respecto. Es el paradigma en el que vivimos, que es el capital político. Pero bueno, con eso dicho, en un sentido más práctico, lo que normalmente sucede es que los líderes entusiastas normalmente escogen la subvención o los esquemas de subvención más visibles, ¿cierto? Para hacerlos en 3 o 4 años, que es su periodo. Eso es entendible, es el comportamiento humano, pero el truco acá, estoy utilizando nada más el metro como un ejemplo, como un proxy, y se puede comer 80% del presupuesto y solo generar 1% de la reducción, pero claro, a todo el mundo le encanta, es un buen gasto, se puede ver muy bien y se deja también un legado. Pero en la realidad, nuestro modelo sugiere que a nivel político, a nivel de capital político, como por ejemplo restringir la cantidad de vehículos en la vía, y hay ciudades que lo han hecho, una cantidad máxima de vehículos, y más allá de eso, alguien lo tiene que establecer y tener un permiso. Y si- solo para tener una licencia de carro, eh, y así se va a ganar una elección, no, probablemente no, pero en los aspectos regulatorios no deben ignorarse. Y yo siento que abordarlo solo desde un punto de vista de financiamiento de proyectos, de hecho, puede causar más daño que beneficio. Hay peligros en eso, hay riesgos, y por eso yo siento que las ideas como el financiamiento verde, que es agnóstico a las ciudades y que les permite pedir dinero prestado para los proyectos, pero también están comprometidos a reducir el impacto y no solo el proyecto en sí. Yo creo ahí es donde debe estar el cambio y como lo mencionó Jorge, los bonos sostenibles, la naturaleza a largo plazo de esos bonos quiere decir que el próximo alcalde si cambia la política, las tasas de interés suben, ¿cierto? Entonces es detrimental y eso también podría ayudar en el aspecto político y hay que buscar una forma de solucionarlo para poder cambiar el paradigma. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Prashant, y a todos. Tuvimos una pregunta en el chat que Eleonor ya respondió, pero yo creo que vale la pena discutirla un poco. Y dice,
para la transformación y los bonos verdes hay iniciativas para compartir los riesgos o las garantías para minimizar el riesgo crediticio y mejorar el precio con las instituciones financieras. Y quiero comenzar a responder de lo que Eleonor pregunta, es que si nosotros tenemos garantías y tenemos algunos ejemplos en la región latinoamericana como Perú, por ejemplo, donde hemos trabajado con BBVA en una iniciativa de riesgo para el financiamiento de las ciudades sostenibles en Lima, en Perú, en Lima, sí, en Lima. Y hay ejemplos y lo estamos haciendo, pero simplemente quisiera que Jorge nos comente sobre qué puede ofrecerse a las ciudades y cómo minimizar el riesgo crediticio. También con Prashant, porque yo creo que esto viene con, digamos que, planes de acción de Ciudad Verde. Entonces, ¿cómo podemos apoyarlo, no? Porque no estamos apuntándole a una sola iniciativa, sino estamos apostándole a ciudades verdes, no un solo proyecto, sino el total de la ciudad. Podemos apoyar a las ciudades a desarrollar ese plan de acción. Empecemos con Horst. Bueno, sí, ciertamente yo creo que los diferentes grupos de interés en el sector financiero tienen que establecer alianzas para que esto sea una realidad. Por ejemplo, yo participé en un proyecto en un aeropuerto y cuando hay bancos comerciales, esto es una iniciativa sindicada a 4 bancos que estaban tratando de proporcionar el financiamiento y siempre se establece algún tipo de riesgo que, por ejemplo, los bancos comerciales no pueden cubrir. Y en este caso la participación fue clave del Banco de Desarrollo Mexicano, en este caso NAFIN. Así que cuando hablamos de el riesgo político, se necesitan instituciones como IFC que puedan involucrarse cuando hay un riesgo político que los bancos comerciales no pueden cubrir. Al final, entonces, esta estructura tiene sentido porque algunos riesgos los cubrieron no solo los bancos comerciales, sino también banca de desarrollo y bancos multilaterales. Gracias, Jorge. Prashant. Sí, bueno, yo creo que riesgo compartido es una muy buena idea para este contexto, porque yo creo que el principal problema, como ustedes lo vieron, es que la cantidad de financiamiento de instituciones financieras para las ciudades es limitado, ¿cierto? Hay una necesidad de participación del sector privado donde a veces no hay suficiente pipeline y esto es perfecto para tener riesgos compartidos y esto ayudaría a tener los fondos totales o algún tipo de estructura como First Loss donde se pueda asumir ese riesgo temprano y también reducir el potencial de riesgo. Esto ayuda a que sea más rentable y más fácil de justificar y lo hace más creíble y ese tipo de cosas, ¿cierto? Y es algo que podría hacerse. Y yo creo que nosotros esto lo hemos hecho, como Marcela lo dijo, con las construcciones y los edificios, en impulsar a los bancos que le presten a los desarrolladores y para tener hipotecas verdes. Esto se puede ampliar, pero desde el punto de vista holístico de la ciudad, esto se podría hacer como sistema, este sistema de beneficio compartido. Fantástico, muchas gracias. Tenemos una pregunta de Luis Armando Sierra y si podemos activarle el micrófono, por favor, gracias. Sí, por favor, Luis Armando, si puedes ya eh, habilitar tu micrófono y comentarnos. Luis Armando, ya tienes permiso para habilitar micrófono y comentarnos sobre la pregunta. Bueno, vamos con otra pregunta mientras que le damos a Luis Armando la opción de desmutearse. Para lograr ciudades sostenibles, ¿cuáles son los principales retos en ejercer energía limpia y activos renovables? Quiero empezar contigo, Prashant. ¿Podrías comentar? Pareciera ser que la persona está preguntando más que todo sobre energías renovables y las ciudades. Y yo creo
que las dos formas de verlo es que uno, la infraestructura es clave, cómo se puede construir más infraestructura para sí misma y para el público, pero normalmente el desafío es regulatorio en este sentido, porque las compañías energéticas tienen su propia visión y esto lo hemos visto en algunas ciudades surafricanas, los retos legales también es algo importante que se debe abordar y la persona que hizo la pregunta que mira hacia Ciudad del Cabo para ver cómo lo negociaron porque tienen una infraestructura local que le cuesta trabajo proporcionar la energía y Ciudad del Cabo, que es una ciudad más bien establecida, lo pudo hacer. Entonces, yo creo que más que del sector privado, el reto del sector privado más bien es tener un sistema para que el sector privado haga más, para en nuevas edificaciones, nuevas construcciones y ese tipo de cosas. Y yo creo que es bastante factible y el principal problema es el costo del servicio público. La energía solar hoy en día es muy competitiva en el mercado. La pregunta es in terms of feed-in tariffs and all si of en cuanto a balances y estos desafíos, si tenemos el ambiente para que funcione. Eso, y yo creo que también desde el punto de vista bancario, ¿cierto? Si hay una forma de tener una hipoteca y cómo los países lo están haciendo y se ve cada vez más y más, pero yo creo que incluso en ese caso se ve mucho uso on-site, pero si se puede exportar, todo eso sería excelente. Y por último, y es un buen problema de tener cuando tenemos una energía renovable que llega a cierto porcentaje de la ciudad, hay otros retos de la matriz eléctrica, ¿cierto? De la red eléctrica que tenga una naturaleza periódica de energía solar o eólica que no interrumpa con el flujo tradicional. Pero bueno, es un buen problema de tener en el futuro. Es cierto, y en cuanto a regulación en la región, nosotros hemos visto cada vez más iniciativas por medio del gobierno para tener una generación distribuida, paneles solares para uso industrial y comercial. Y eso es la forma como llevamos energía renovable a la ciudad. Sí, 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 de acuerdo. Y quería agregar otro instrumento que tiene que ver con financiamiento que tal vez es útil, útil, que es lo que ha hecho los Estados Unidos en cuanto a la innovación Property Assessed Clean Energy Finance, que es una iniciativa de Estados Unidos que es interesante y lo que han podido hacer es que los dueños de las edificaciones pidan prestado sobre su impuesto predial, ¿cierto? Entonces hacen el préstamo con base en el incremento al impuesto predial. Hay que tener la regulación para hacerlo, pero yo creo que es una forma excelente de los municipios de generar ingresos y de tal vez cobrar unas comisiones para hacerlo, pero lo importante es que el impuesto predial tiene muy baja tasa de interés, puede hacer 20 años más si se quiere, porque el impuesto predial es el impuesto predial. Es un instrumento muy interesante y si les interesa, yo quisiera ayudar a que esto se pudiera implementar en las ciudades. Está muy bien, gracias, Prashant. Luis Armando, tratemos nuevamente para su última pregunta. Luis Armando, tiene la palabra. Luis Armando, si quiere por favor hacer su pregunta. Vale. Sí, ¿cómo inician en una ciudad que tiene ciertos problemas de ordenamiento territorial la aplicación de los pasos iniciales para hacer una ciudad inclusiva con capacidad al cambio climático? I'm just hoping that Prashant Bueno, espero que Prashant haya entendido toda la traducción, que haya tenido la traducción de español a inglés. Sí, 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 sí. Sí, y yo creo que la pregunta era más o menos cómo se crea una ciudad incluyente, cierto, y sostenible. Y yo creo que, mejor dicho, no hay una fórmula para hacerlo, es lo que yo pienso. Yo creo que lo principal, como lo dijo Ramón, es tener el primer paso, creo yo, es tener el liderazgo y una visión clara de hacia dónde se quiere ir en 10, 15 o 20 años a largo plazo, ¿cierto? Y luego yo sugeriría que ser analíticos y analizar los números, las cifras para ver dónde están los problemas, cuáles son las opciones que se tienen y cuáles son las acciones que se pueden tomar y cuánto cuestan antes de tirarnos de clavada a lo primero que nos llega a la mente. Ahí es donde yo empezaría. Y una vez uno tenga eso, ¿cierto? Se puede empezar a ver qué puedo hacer este año, qué debo poner en cuanto a hacer los estudios de factibilidad
Quizás haya que hacer más estudios de factibilidad y como se mencionó antes, hay que tener una mezcla de inversión, ¿cierto? Un investment grade pipeline de proyectos. Esta factibilidad conlleva los proyectos que la ciudad puede ejecutar y abordar las formas con aliados de financiamiento como nosotros. Es la forma más sencilla que lo puedo explicar, pero bueno, así sería. Muchísimas gracias, Prashant. Y si quisiera, si me permiten agregar con base en un comentario de Jorge en su sesión en México, estamos trabajando en la primera taxonomía de sostenibilidad de la región. Tenemos taxonomías verdes, pero nosotros como IFC y el Banco Mundial, con el programa que tenemos allí, estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda para esta taxonomía sostenible y hemos incluido ciudades sostenibles. Es una de las áreas donde estamos tratando de desarrollar en cuanto a la taxonomía que involucra no solo la parte de impacto ambiental, sino también el impacto social de las ciudades. Y eso aborda la pregunta, Luis, sobre cómo hacerlo incluyente cuando nada se ha hecho, ¿no? Empezando desde cero. Pero si tenemos los estándares, es una forma ideal de empezar o dónde empezar. Y esto es algo que estamos haciendo en México con el gobierno y espero que esto funcione en el futuro para otros países, para que lo repliquen en otros países. Pero bueno, creo que con esto ya llegamos al fin. Tal vez les daré un minutico para los comentarios finales o mensajes que quieren transmitir al público que han estado amablemente escuchándolos a todos ustedes tres. Un mensaje final para ciudades sostenibles y las oportunidades financieras alrededor de ciudades sostenibles o los retos, lo que valga la pena tener en cuenta para este fin de año. I start, Marcela, ¿Empiezo yo? allow me. Y si me permites, Marcela, yo quiero empezar. Vision Yo creo que la visión, la consistencia y la participación de todas las partes, de todos los actores, es necesaria. Y tratar de the solution of big problems traer la solución a los grandes problemas por medio de políticas, porque los problemas que encaramos son reales y tenemos que generar soluciones y lo podemos hacer en las ciudades que puedan aprender a hacerlo. Por ejemplo, Curitiba en Brasil les tomó tiempo, pero hoy viven muy felices. Entonces, vale la pena creer que se puede hacer desde un punto de vista holístico que involucre a todos. Fantástico, muchísimas gracias. Jorge, sí, sí, sí. Quisiera agregar, tal como se mencionó, que no hay una fórmula única sobre qué es lo que se debe hacer para generar una ciudad sostenible. Todos son diferentes, pero yo creo que estas sesiones donde se comparte información y conocimiento y a veces lo que funciona en algunas partes de Asia podría replicarse en Latinoamérica y especialmente entre mercados emergentes está así para que podamos ser más comparables y una institución como IFC y con este tipo de sesiones yo creo que son el primer paso para poder tener esta discusión, empezar a tener esta conversación y lo otro es que sí, al tener especialistas en cada uno de los sectores para que esto sea una realidad, ¿cierto? Por ejemplo, aquí en el Banco HSBC, nosotros apostamos en una visión de las responsabilidades diarias de cada persona y tener un especialista de sector para el tema de gestión ambiental, porque también para cada sector hay diferentes fórmulas, ¿cierto? Gracias, muchas gracias y agradezco la importancia que se le brinda a estos webinars. Muchísimas gracias, Jorge. Prashant, sí, yo creo que lo único que tengo por decir es que el financiamiento ya se está moviendo en la dirección correcta. Lo principal, y pensemos que esto es un tren, ¿cierto? En una ferrovía, queremos querer ajustarlo para que vaya en la dirección correcta. Ya se está moviendo y nosotros como IFC, véannos como un aliado y como, por ejemplo, la iniciativa de riesgo compartido para que nosotros seamos el factor habilitante para que ustedes lo puedan hacer. Y yo creo que los bancos no pueden sobrevivir sin la ciudad, ¿cierto? Entonces, si la ciudad está en crisis, afecta a todo lo demás. Y más el sector bancario
o la banca es el custodio del país, básicamente. Y esto no viene solo con responsabilidades, sino también de alimentarlo, ¿cierto? Es una relación simbiótica. Si lo hacen bien, ustedes van a recibir los beneficios durante muchos años, ciertamente. Prashant, when Sí, we look y si me permiten agregar, Prashant, cuando nosotros vemos las cifras de cómo los flujos financieros pueden cubrir las necesidades de inversión climática, el there, so 70% está en la banca huge role comercial, en los bancos. Así que hay un gran rol y una gran responsabilidad y una gran participación que se espera de los bancos. Esto quiere decir que debemos incrementar ese flujo un poco y direccionarlo. Yo creo que esas son las dos partes. Ah, claro que sí, ciertamente, totalmente de acuerdo. A todos, muchísimas gracias a Prashant, a Ramón y a Horsh. Ha sido un verdadero placer hablar sobre estos temas con ustedes. Espero que tengamos más sesiones. Este es un muy buen canal para poder seguir generando conciencia sobre estos temas. Tienen un código QR, no sé si va a aparecer en la pantalla, pero les agradecemos a todos ustedes si nos pueden dar un poco de retroalimentación por medio del código QR. ¿Está en el chat, Juan Pablo? Ah, ahí está, ya lo estamos poniendo. Muchísimas gracias, Ariana. Entonces, por favor, sigan sintonizados a todos ustedes en el público porque tenemos un webinar en enero para empezar el año fresquitos, el 2023, y el 18 de enero también vamos a enfocarnos en financiamiento de biodiversidad y las oportunidades que eso trae al sector financiero y bancario en el mundo. Y para este entonces vamos a tener ya la COP 15 en biodiversidad ya ahora ha finalizado, que actualmente está en sesión hasta el 19 de diciembre. Y yo creo que para ese webinar en particular podemos darles algunas conclusiones, compartir con ustedes algunas de las ideas que surgieron en la COP. Manténganse sintonizados, muchas gracias y van a recibir un link para participar en este webinar de financiamiento de biodiversidad y también la grabación de este webinar y las presentaciones que se van a compartir con ustedes el día de hoy. Muchas gracias a IFC por la invitación. Muchas gracias a todos. Gracias, Jorge. Gracias a todos. Thank you very much to everybody. Thank you. Thank you. Nice to meet you. Muchas gracias a todos, al intérprete, a los conferencistas, a Prashant, a Ramón, a Jorge, todos muchas gracias y que tengan un feliz día.